Hola, ¿qué tal amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo con una clase de Acadef Original, esas clases donde profundizamos más en alguno de los temas futbolísticos relacionados con el mundo del entrenador y esos temas que también vemos en nuestros cursos intensivos. Tienes ahora ya esta última oportunidad para entrar en estos cursos intensivos de verano de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que no quedan ya casi semanas y días para empezar, así que aprovecha esta última oportunidad, entra a nuestra web y apúntate a nuestros cursos intensivos. Hoy vamos a hablar de sistemas de juego, en concreto del 4-3-3, y es que vamos a hablar de ese 4-3-3 por partida doble. ¿Por qué? Porque vamos a analizar cómo enfrentar un 4-3-3 usando nosotros otro 4-3-3. Vamos a ver cómo contrarrestar el mismo sistema con ese 4-3-3 y dónde podemos encontrar esos espacios débiles y cómo podemos hacerlo. Ya venimos haciendo estas clases de sistemas de juego una vez al mes en estas clases de Acadef Original y tenemos que volver a recordar rápidamente que ¿qué nos aportan los sistemas? Pues la verdad es que sin hablar de los jugadores que componen esos sistemas y de los movimientos específicos de esos sistemas, no nos aportan demasiado, pero sí que nos aportan diferentes cosas, porque ya solo sabiendo la estructura del rival ya podemos saber dónde van a estar los espacios libres o los espacios que tenemos que ocupar nosotros. Es verdad que luego esas interacciones entre los determinados jugadores de cada equipo nos van a decir, nos van a determinar el plan de partido, dónde pueden tener las fortalezas, las debilidades, porque al final esas sinergias y esas relaciones entre los jugadores es lo que realmente marca el desarrollo del partido. Pero bueno, dentro de esa estructura del 4-3-3 sí que podemos ver diferentes aspectos concretos con espacios a ocupar, espacios a atacar, espacios débiles, espacios fuertes y cómo vamos a poder utilizarlo usando nosotros un 4-3-3. Como veis en la diapositiva, en la imagen, en función de los quiénes surgirán los cómo. Vamos a ver diferentes cómo, diferentes medios tácticos, diferentes movimientos con ese 4-3-3 que podéis aplicar en vuestro equipo en función de los tipos de jugadores que tengáis. No es lo mismo si yo tengo un interior asociativo tipo Iniesta en un 4-3-3 que si tengo un interior, por ejemplo, más de recorrido, como puede ser cuando jugaba en el FC Barcelona Arturo Vidal. Los medios tácticos van a ser diferentes y por eso la colocación y los movimientos serán diferentes. Así que lo primero, analizar bien cuáles son vuestros jugadores, analizar bien los quiénes y a partir de ahí surgirán los cómo más adecuados para esos futbolistas. Que no sea al revés, que pensemos primero los cómo y luego intentamos meter el jugador como sea en ese determinado cómo que hemos pensado anteriormente y a lo mejor no cuadre y estamos desnaturalizando mucho a los jugadores y a sus cualidades. Así que primero analizar bien vuestra plantilla para ver si es el sistema adecuado que podéis utilizar y dónde vamos a utilizar esos jugadores en cada una de las posiciones. En el 4-3-3 los espacios débiles, ¿cuáles serían? Pues esto ya lo hablamos en un capítulo, así que lo paso rápidamente. Esa primera altura interior, el espacio detrás del delantero, es un espacio a aprovechar, un espacio débil de este sistema a nivel defensivo. ¿Por qué? Porque los dos interiores, si uno de ellos va, está descuidando su lado y hay una superioridad numérica del equipo contrario en ese lado que ha dejado el interior libre yendo a ese jugador del pasillo central detrás del delantero. Si lo coge el delantero deja la primera línea, los centrales muy solos y bueno, es difícil determinar quién va a defender exactamente en ese espacio. Luego los cuadrados interiores, porque al tener una línea más que en otros sistemas como puede ser el 4-4-2, que hay tres líneas, en el 4-3-3 hay un espacio normalmente a los costados del medio centro, a los costados del pivote, que si sabemos atraer en un lado al equipo rival y girarlo rápidamente al otro, normalmente podemos encontrar espacio a esos lados de los mediocentros. Yo creo que sería el principal espacio que nosotros podemos explotar y que podemos atacar. Y luego, esto ya dependería también del rol de esos extremos y las cualidades. Si son jugadores menos sacrificados defensivamente, seguramente también tengamos un espacio a atacar en el pasillo exterior entre extremo y lateral, sobre todo si son extremos, como hemos comentado antes, más puros, extremos más de 4-3-3 puro, de estar en máxima profundidad y máxima amplitud. Puede ser que a ese jugador le cueste volver y ese espacio en el pasillo exterior entre extremo y lateral puede ser también un espacio a aprovechar y un espacio débil de ese 4-3-3. Así que vamos a ver con imágenes muy prácticas cómo podemos utilizarlo y aprovechar estos espacios débiles de los que hemos hablado con nuestro 4-3-3.
Vamos a empezar viendo diferentes opciones a nivel ofensivo cuando nuestro equipo tiene el balón con ese 4-3-3 enfrentando una presión alta de otro equipo que utiliza un 4-3-3. Vamos a ver diferentes comportamientos porque es verdad que en función de cómo se muevan esos jugadores las presiones pueden ser de diferente forma. Vamos a ver las más recurrentes, obviamente cada equipo tendrá la suya y seguramente sea única por lo que hablábamos de esos quienes que al final nos van a modificar todo el planteamiento, pero yo creo que con las ideas que os vamos a dar aquí vais a tener bastantes opciones para poder utilizar con vuestro equipo. Puede ser que lo más habitual sea que el delantero, cuando se juegue con alguno de los centrales, os presione tapando línea de pase con el otro central, y luego ahí pues dependería, como le hemos hablado antes, aprovechar ese espacio a la espalda del punta para que uno de los dos interiores sea atraído, de tal forma que si por ejemplo va el del lado de balón a ese jugador, el mediocentro tendrá que coger al interior porque si no vamos a tener línea de pase y vamos a conseguir superarles, y a partir de ahí deberíamos jugar un tercer hombre, ya sea con el mediocentro o ya sea incluso con el lateral, para encontrar al hombre libre que sería el otro central. A partir de ahí el interior nuestro seguramente estaría solo, a no ser que su interior reculara mucho para atrás, con lo que dejaría mucho espacio para nuestro central para salir conduciendo y poder atraer a otro jugador, como podría ser por ejemplo el extremo. Lógicamente, si ellos por lo que sea han vuelto, tendríamos que seguir circulando para seguir encontrando otro hombre libre, que normalmente sería uno de los dos centrales si nos enfrentaran con esta presión. Vamos a ver ahora otra opción, y es que ahora imaginaros que el que salta no es el punta, sino que se queda con ese jugador a su espalda con nuestro mediocentro que le puede hacer daño, y los que saltan a los centrales son los extremos, ¿vale? Con los otros jugadores como estamos viendo en la imagen, y es el extremo el que aprieta al central sabiendo que el hombre libre es el que deja la espalda, que es el lateral, pero tapando línea de pase con él. Normalmente el interior irá a banda y el mediocentro basculará, por si encontramos a este jugador libre, poder venir aquí, este jugador que tape la vuelta y que no intentemos hacer un cambio de orientación y la saquemos con algún jugador liberado. ¿Qué tendríamos que hacer? Intentar casi siempre que saquemos el balón salir mínimo en la segunda circulación, porque en la primera circulación nuestros jugadores van a estar marcados seguramente. Cualquier equipo medianamente ordenado en la primera circulación es capaz de llegar ajustado. En cambio, si empezamos a circular, empezamos a mover el balón, el rival se va a mover y vamos a conseguir desajustarles si movemos bien el balón. Entonces, intentar salir por el otro lado cuando ellos hayan basculado mínimamente, les hayamos atraído, para que a su medio centro no le dé tiempo a llegar al otro interior y encontremos primero a ese lateral como hombre libre. Si puede ser directamente con el pase del central sería lo ideal. Si no estaban bien la línea de pase, necesitaremos un tercer hombre o bien del medio centro o bien del interior para poder encontrar a ese lateral y a partir de ahí seguir generando otros hombres libres. ¿Qué pasaría como por ejemplo si el interior nos aprieta, tapar la línea de pase con dentro? Igual, el extremo puede venir, hacer un tercer hombre, encontrar al interior y a partir de ahí ya nos centraríamos en la siguiente fase, la fase de creación o de finalización de la jugada. Pero bueno, creo que os he dejado diferentes movimientos que tenemos que realizar o que podemos realizar para encontrar a esos hombres libres. Es importante que los tres jugadores de arriba, el delantero y los dos extremos, estiren bien a su defensa para generar en ellos espacio por dentro y que sean un equipo lo más amplio posible al defender, porque si no las ayudas van a estar más cerca y los jugadores nos van a poder presionar con 1 a 2 por ese espacio útil de juego que se haya visto hecho más pequeño, que si en cambio lo ampliamos el espacio útil de juego va a ser más grande y va a ser más difícil que nos presionen esa salida de balón. Luego obviamente tendríamos la opción de, si les conseguimos atraer lo suficiente y por ejemplo ellos dejan así a un mediocentro en situación intermedia entre nuestros dos interiores, el poder jugar directo con nuestro delantero. A mí me gusta mucho que sea un pase bombeado, que caiga del pecho para abajo para ese delantero y a partir de ahí que deje de cara a la superioridad que tenemos con los dos interiores contra su mediocentro. Es una opción muy interesante, sobre todo si contamos con un delantero referencia, porque es bastante difícil de defender esta acción si tenemos un buen golpeo con el portero, con alguno de los centrales y tenemos un delantero que lo haga bien. Aprovechamos esa superioridad en el centro del campo que tenemos
y a partir de ahí generamos un ataque peligroso de prácticamente un 5 para 5, un 4 para 4, etc. Entonces, bueno, también es una muy buena alternancia el atraerles en el inicio del juego para luego golpear con el delantero, por ejemplo, y dejar de cara. Luego podríamos ver, como vemos en el pantallazo, otras estructuras, como podría ser meter a los laterales muy cerrados, como vemos en el equipo de Xabi Alonso en la Real Sociedad B, que es una estructura poco común, pero que genera ventajas y sobre todo va a generar que si ellos vienen a apretarnos con muchos jugadores, se genere mucho espacio a su espalda para, por ejemplo, meter un juego directo al extremo o que incluso uno de los interiores caiga fuera y pueda recibir. Así que darle una vuelta, ser imaginativos, ser originales, porque con este sistema también podemos meter diferentes variantes. Hemos hablado aquí solo de las más comunes, aquí hoy os he dejado otra idea algo más particular de la Real Sociedad B de Xabi Alonso, así que bueno, darle una vuelta para ir viendo diferentes ideas que sean originales, porque también si el equipo rival no está acostumbrado a esos movimientos le va a costar más defenderos. Vamos a ver ahora los movimientos que podemos hacer cuando el equipo contrario está más replegado y está en zona de creación y nos defiende con ese 4-3-3. Pues tendremos que encontrar algunos de esos puntos débiles que hemos hablado al inicio de la clase. El primero podría ser esa primera altura interior detrás de su delantero con nuestro medio centro, donde si le encontramos con tiempo y espacio suficiente podremos encontrar una superioridad en el centro del campo, porque tendremos un jugador, 2 y 3, y ellos tienen 3 jugadores pero están ubicados con una inferioridad posicional, porque estos jugadores están a la espalda de sus 2 interiores, con lo que sus interiores no pueden ver el rival y el balón a la vez. Esto es algo bastante difícil de defender, así que si lo utilizamos bien vamos a poder conectar con este jugador o con este jugador y a partir de ahí generar una superioridad en la última zona, en la zona de finalización. Luego veremos diferentes opciones para generar esa ventaja en la última zona, pero saber que si encontramos a este jugador, su mediocentro va a tener 2 jugadores nuestros y le va a costar bastante el defender esa acción. Si queremos utilizar de nuevo esa primera altura interior, pero ellos nos defienden con uno de los 2 interiores, como hablábamos antes, van a descuidar uno de los jugadores de dentro, donde si aquí este jugador defiende a ese jugador interior nuestro, el otro estará bastante libre, donde si nuestro mediocentro moviliza su marca, este jugador tendrá línea de pase, o donde si hacemos un tercer hombre y giramos rápido el balón, también vamos a tener línea de pase para poder encontrar a ese jugador en el cuadrado interior y tener una ventaja a la hora de finalizar. Si por ejemplo el que compensa es el jugador de fuera, nuestro lateral podrá subir y tener ventaja para poder recibir y generar un 2 contra 1 al lateral contrario. De nuevo también podríamos usar la opción del delantero centro, donde no haya una línea de pase, clara con los interiores, poder jugar con el delantero que deje de cara y ya encontrar a nuestro interior de cara y con ventaja para finalizar. ¿Qué opciones podremos tener cuando recibe el interior de cara para finalizar con mayor ventaja y generar una superioridad? Pues importante que el interior no suelte estando solo, a no ser que sea una situación muy clara, es decir, que conduzca para atraer a alguno de los rivales. Importante es ese concepto. Y luego, diferentes situaciones. Si atrae al lateral contrario, hay un 2 contra 1 claro en banda para poner un centro con ventaja. Si atrae a uno de los centrales, el delantero va a poder desmarcarse aprovechando ese espacio o incluso el propio extremo. Y si la línea rival temporiza mucho, va a poder tener opción de tiro exterior. Entonces, esas son diferentes opciones que podemos tener si encontramos la ventaja por ahí. Si, por ejemplo, encontramos la ventaja con el lateral, o bien como comentábamos antes, con un jugador de fuera, cerrando mucho dentro, o con una conducción de un central atrayendo al extremo y jugando fuera, tendremos diferentes opciones. Si el lateral conduce un poco por dentro, podrá haber un 2 contra 1 contra el lateral, parecida a la situación en que veíamos fuera. También podría incluso jugar con ese extremo y doblar por fuera y generar otro 2 contra 1. Y también podríamos ver una conducción por fuera, el extremo se mete en el intervalo central-lateral y hace un desmarque en paralela, de tal forma que si le sigue el central contrario, nuestro interior entraría solo por el medio. Diferentes opciones que podemos entrenar y que podemos utilizar con nuestro equipo para tener ventaja a la hora de finalizar cuando llegamos por banda, una vez hemos superado esa primera línea de presión. Otras opciones que podemos tener con el 4-3-3 y que están muy de moda, sobre todo por ejemplo si vemos equipos como el Manchester City,
es la de utilizar una altura, esa primera altura después de los centrales, pero que sea algo más interior que lo que vemos en la imagen, ya sea con laterales más por dentro, o sea con un cambio de posición donde el lateral sube, extremo se mete y baja interior, o incluso el lateral por dentro entre líneas. Ahí hay un cambio de posiciones que va a generar desorden y va a ser más difícil defender. ¿Qué generamos con esta altura por dentro? Primero, las distancias de relación son más cortas, por lo que la distancia defensiva del rival, aprovechando ese vuelo del balón donde normalmente se aprovecha para poder ir a sprint y hacer una trayectoria de acoso al jugador que tiene balón, esa trayectoria de acoso va a ser más corta y por lo tanto será más difícil la presión, aunque es verdad que el espacio útil de juego será más pequeño. Tenemos que tener en cuenta las dos cosas. ¿Qué va a suceder en esta situación? Si el extremo es el que entra este jugador, hay una línea de pase clara con el de fuera para directamente encontrar un 1 contra 1, y si tenemos jugadores con una gran superioridad cualitativa, con un buen 1 contra 1, va a ser una situación muy interesante. Si el jugador que nos entra es el jugador de dentro, ya generamos una superioridad porque tendremos 1, 2, 3 y 4 jugadores contra 3 de ellos. Entonces, si movemos bien el balón, seguramente encontremos por dentro a un jugador libre de marca y con tiempo y espacio para poder progresar y crear ventajas. Entonces, es una herramienta y unos movimientos muy interesantes cuando el equipo, sobre todo contrario, está replegado, el cerrar a 2 jugadores cerca de los centrales y que a partir de ahí el equipo rival decida a ver cómo lo va a defender. Nosotros tendremos diferentes alturas y diferentes ejes, lo que va a hacer al equipo rival muy difícil defender esta situación. Una vez lleguemos a zona de finalización, ya hemos hablado de los diferentes movimientos que tenemos. Por ejemplo, recibe el extremo, este movimiento en paralela del interior de segunda línea es un movimiento muy difícil de defender. Para a partir de ahí, importante que del lado contrario no se quede en amplitud el extremo del lado contrario, sino que llegue al remate, y que lleguemos también a ocupar la zona de pase atrás o zona de frontal. Eso ya cada entrenador que decida cómo quiere ocupar las zonas del área, y en función de los quienes surgirán los comos de nuevo, ¿no? No es lo mismo si yo tengo a Agüero como delantero que si tengo a Lewandowski. El tipo de centro y la situación que querré para ese equipo será completamente diferente. Bueno, ya os he dado unas cuantas opciones a nivel ofensivo. Vamos a hablar ahora del plano defensivo para también daros alguna situación y alguna opción que os pueda valer con vuestro equipo si utilizáis este 4-3-3. Vamos a verlo. Vamos a ver las situaciones defensivas en la fase de inicio del juego del rival, donde queremos presionar alto. Una podría ser, igual que hablábamos de cómo contrarrestarlo a nivel ofensivo, podría ser nuestra presión a nivel defensivo, sobre todo con un equipo que no maneja mucho el juego combinativo, el presionar de esta forma con el delantero haciendo una trayectoria circular para que no jueguen con portero o con el central alejado, extremo pendiente del lateral de esa zona, tendrá que cerrar por dentro y luego ir a ese jugador. Interior bascular hacia zona de balón para que no puedan tampoco encontrar a este jugador si cae dentro. Interior alejado, coger a medio centro, y para que no hagan esta situación donde comentábamos antes un tercer hombre, extremo alejado que se quede en situación intermedia entre central y lateral, de tal forma que si quieren hacer un tercer hombre va a ser una situación de mucho riesgo para ellos para poder encontrar a ese jugador, y vamos a tener opción de un robo alto y de estar muy cerca de la portería para poder hacerles daño. Nuestro mediocentro tendrá que estar pendiente tanto del juego directo con el delantero y jugar de cara, como hablábamos antes a nivel ofensivo, como incluso si tiene un central con muy buen desplazamiento, un balón bombeado a ese interior. Entonces, en una situación intermedia, al ser un balón que va a ir por arriba, nos va a dar tiempo seguramente a esa recepción, ¿vale? Entonces, esa sería una opción. Otra opción sería distribuirnos con una presión al hombre en el medio del campo, donde cada uno se coge a un jugador hasta el final de la jugada. De nuevo el delantero hace presión circular y extremo alejado vuelve a tapar esa opción. Intentar que esas marcas sean férreas, es decir, que se siga prácticamente al final de la jugada, hasta que robemos, hasta el momento que robemos. Vamos a dejar siempre como hombre libre el lateral contrario, pero si el equipo bascula bien y hace una buena presión, va a ser difícil que ellos le encuentren, porque van a necesitar una acción técnica bastante difícil, como es encontrar a ese jugador. Si lo encuentran, tendremos que temporizar, ir para atrás y volver a hacer una presión, en este caso seguramente en la zona de creación. Vamos a ver la última propuesta, y sería una presión más en intermedias, con delantero cogiendo más a ese jugador que está en la primera altura interior, que nos intenta explotar ese lado débil de nuestro 4-3-3, extremos en intermedias entre central y lateral,
y cuando ellos jueguen intentar que si ellos meten un pase dentro tenemos diferentes jugadores para generar una superioridad numérica, en torno al balón en el lado que juguemos. Si juegan aquí, lo mismo, bascularíamos todos del lado contrario, donde en un primer momento en la jugada no tengo al jugador cerca de ellos, sino que tengo siempre un jugador entre dos jugadores, como lo vemos aquí. Ahí lo vemos, como cada jugador, como cada jugador está entre dos jugadores, y en el momento que el rival decide con quién juega, nuestro equipo tiene que rápido bascular en el lado fuerte de balón, generar superioridad numérica y a partir de ahí intentar un robo. Una presión que por ejemplo hace mucho el Liverpool, que es muy efectiva porque además si robamos tenemos un 2 contra 2 con nuestros extremos contra los centrales del equipo rival. Es una razón de por qué también hace esto el Liverpool de Jürgen Klopp. Tienen a Salah y a Mané, dos jugadores muy desequilibrantes, muy explosivos, que contra los centrales contrarios, si consigue un robe alto su equipo, va a ser una situación de mucho peligro. Y aún Firmino en esta situación de media punta, que donde él se maneja muy bien, dirigiendo y conduciendo ese contraataque, es muy bueno y sabiendo qué opción de pase elegir y aguantando el balón y temporizando en la situación ofensiva de la mejor forma posible. Vamos a ver ahora diferentes opciones cuando estamos ya más replegados en esa zona de creación y queremos igualmente generar un orden defensivo en nuestro equipo. Las diferentes opciones que vamos a proponer en la zona de creación son las siguientes. Hay una defensa que a mí me gusta mucho, que es una defensa bastante zonal, con muchas coberturas y que creo que es difícil de penetrar y difícil de conseguir un pase interior, un pase que rompa líneas, y es la siguiente. Nuestro interior reduce el tiempo y espacio del central, nuestro extremo cierra por dentro, el mediocentro también bascula, pero sin bascular de forma exagerada para no poder llegar a la otra situación, sino que solo bascula un poco y está en una situación intermedia, y nuestro interior lejano también basculando todo el equipo. El delantero se queda tapando a ese mediocentro y a partir de ahí, si ellos mueven el balón, sería la misma idea. Sale un jugador, basculan y basculan, siempre cerrando por dentro y dejando que ellos jueguen fuera. Es difícil porque en el momento que ellos metan un balón interior tenemos bastantes jugadores para poder ir a esa presión y será difícil que ellos consigan un balón claro para progresar y crear diferentes ventajas. Otra situación que tendremos es nuestro delantero entre centrales y que, por ejemplo, como hablábamos antes, si uno de nuestros interiores se queda con ese medio centro, casi formar una especie de doble pivote y coger a los interiores del equipo contrario. Situación parecida al que veíamos en marcaje al hombre, donde dejamos el lado contrario libre porque uno de nuestros extremos bascula y coge a ese lado alejado, al central alejado. Muchas veces esto también se puede dar con una ocupación más zonal y en el momento que el balón vaya a banda es cuando hacemos esos movimientos, basculamos todo del lado contrario y este jugador viene aquí al central lejano para que este pase no se dé y sea un pase de riesgo, ¿vale? Luego podríamos ver también, por último, una situación donde de nuevo sea una presión más en intermedias, con los extremos entrando a los centrales y los interiores más abiertos esperando ese pase y con nuestro delantero tapando más a su mediocentro, donde si ellos meten este balón reaccionemos con diferentes jugadores basculando hacia zona de balón y podamos recuperar ese balón. Esta presión, este tipo de presión o este tipo de presiones os lo recomiendo si tenéis jugadores en el centro del campo capaces de abarcar bastante campo, porque si no va a ser difícil que en esa situación intermedia sean capaces de aprovechar el momento del vuelo del balón, de la trayectoria del balón, para acercarse a ese poseedor del balón y reducirle tiempo y espacio. Si tengo jugadores más posicionales, más lentos en esa trayectoria de desplazamiento, va a ser más difícil que robéis en estas situaciones de presión en intermedias. ¿Qué ventaja nos da también este sistema a la hora de defender en última fase en zonas, por ejemplo, de centro lateral? Pues que siempre vamos a tener una estructura de 3+1 con el pivote y los tres elementos de la línea defensiva que no van a tapar el centro lateral. Lateral del lado de balón obviamente va con el extremo contrario y siempre tenemos esa estructura de 3+1 de seguridad, más la posible cobertura de un interior, pues hay un jugador que se mete a pierna cambiada y nos quiere desbordar al lateral por dentro o por si quiere conectar con algún jugador de segunda línea o pase atrás. Entonces esa estructura de 3+1 con la línea de 3 y el medio centro la tenemos siempre cubierta gracias a este sistema. También situaciones donde
Si por lo que sea el equipo contrario encuentra, sobre todo si tenemos centrales que son atrevidos, que son rápidos, esa podría ser otro tipo de presión, encuentran a este jugador, a ese interior, el que puede salir en nuestro central y el que puede ocupar el espacio es el mediocentro, o bien así, o bien basculando el otro central y el mediocentro cogiendo la zona. Es otra opción que podemos plantear. A mí me parece más difícil porque creo que el mediocentro ya va a ir con cierta inferioridad posicional, pero bueno, en función de los jugadores que tengamos puede ser una opción interesante. Si quieres que hablemos de otro sistema de juego que a ti te guste y que te gustaría que nosotros desarrolláramos en esta clase de Acadef Original, ponlo en los comentarios y veremos si en la próxima clase hablamos de tu sistema de juego preferido o el que quieres que nosotros hablemos. Os veo en la próxima clase de Acadef Original. Adiós.